Nos encontramos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista. Hoy contamos con la grata presencia del amigo Franklin Vázquez, quien es el presidente de la Junta Consultiva de Seguros y además es vicepresidente de reclamaciones de Seguros Universal. Franklin, como siempre, bienvenido a nuestro espacio El Mundo del Seguro. Un placer, como siempre. Esta es tu casa. Muchas gracias. Hay dos temas fundamentales que queremos tratar contigo esta tarde o esta mañana, porque este programa se transmite los sábados a las 10 de la mañana. Correcto. Y se está grabando en estos momentos. Uno es la problemática del seguro de vivienda en la República Dominicana. Tenemos entendido que la Junta Consultiva está preparando un importante seminario para evaluar, para analizar esa problemática y tratar de buscar soluciones a los diferentes inconvenientes que presenta este tremendo sector, este patrimonio de las familias dominicanas y que muchas veces no está de la mejor manera asegurada. Nos gustaría que por favor tú nos des los detalles de este importante seminario y la manera como tienen enfocado, quiénes son los panelistas, quiénes son los conferencistas, a quién está dirigido, etcétera. Correcto, muchas gracias. La Junta Consultiva tratará el seminario que se llama La Problemática del Seguro de Viviendas en la República Dominicana. Va a ser el próximo martes 22, en horario de 2 a 7 de la tarde, en el Hotel Magna, en el gran salón que tiene. Es el antiguo Sheraton. Antiguo Sheraton, correcto. Entonces es importante mencionar la batería de panelistas que tenemos, comenzando con el señor Miguel Villamán, que es el presidente ejecutivo de Cadoar, con más de 30 años en el sector. Lisette Balbuena, que es gerente general de Stuart Title Dominicana, con más de 20 años. El señor Carlos Nieto, querido por todos también. Sí, y es presidente de Adocose. Bueno, no, ex. Es presidente, sí. Ahora es Yanidalia Grullón. Exactamente. Vicepresidente técnico de Ross Asociados, con más de 20 años de experiencia. Rafael Piña, director de Escocia Corredores de Seguros, con más de 20 años de experiencia. El señor Alejandro Pimentel, que es director de reclamos de riesgos generales de Seguros Universal, con más de 13 años de experiencia. Y el señor Arturo de la Cruz, vicepresidente de SABAC Dominicana, con más de 20 años de experiencia. Si queremos englobar toda la parte de suscripción, parte legal, estadísticas, reclamos en el seminario. Invitados, que es muy importante. Cadoar con todos sus miembros, Adocose, tanto la parte de aquí como la filial norte, Anaproce, Asatice, Sodocase, Superintendencia de Seguros. Eso es todo por la parte de seguros. Asociación de Bancos, la Liga de Asociación de Ahorros y Préstamos, la Superintendencia de Bancos, Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGE, Alconep también, la Cámara Dominicana de la Construcción, Cadocon, Acoprovi, la Red de Vida de Condominios, la ONESBI, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a Proconsumidor. Es decir, estamos tratando de que todo el ámbito que tenga que ver con viviendas esté presente. En cuanto al programa, comenzaremos a las 2:25 en el registro y ya a las 2:30 iniciaremos. El señor Villamán comenzará con la parte de estadísticas de cantidad asegurados. Son cifras alarmantes. Hay demasiado asegurado. Bueno, el 90%, 95% no está asegurado. Entonces no hay asegurado. No está asegurado. Estamos hablando de viviendas. Sí, claro. Se van a hablar de leyes existentes como el Código de Construcción, el Código Sísmico, el Código de Incendio, que esos códigos tienen apenas 2 años recientes y sabemos que mucha gente no conoce la amplitud de los códigos. Pero están vigentes actualmente. Están vigentes. Y se va a hablar de lo que significa tenerlos presentes, tanto el sísmico como el de incendio y obviamente el de construcción también. Se habla de la ley de condominios, que la va a tener Lisette Balbuena, junto con el Código Civil. La ley de condominios, hay una parte muy interesante, que es donde el régimen de condominios o la asamblea de condominios, si emite una póliza de seguros, los condóminos están obligados a pagar la prima. Eso es siempre y cuando se haga. Y sabemos todo que cogemos o tomamos cualquier manual de condominio que es existente y todos dicen lo mismo, pero ninguno tiene seguro. Ninguno tiene seguro. Entonces eso es un tema que vamos a tratar en el seminario. El señor Carlos Nieto va a tratar las pólizas del mercado, ventajas y desventajas. Ahí vamos a hablar de lo que es a valor de mercado,
que la parte de terreno no va en la parte de seguros, Exactamente. y lo que es valor de reconstrucción. Hay un tema de 45 minutos, toda esa parte, porque lo que sucede hoy en día es que las pólizas hablan de reconstrucción y mucha gente asegura valor de mercado, que pasaría en una pérdida. O al momento de hacer los seguros, se hacen tasaciones, pero van pasando los años. O se aseguran solamente los préstamos, que también se van a ver más adelante. Se va a hablar de las pólizas individuales que existen en el mercado, las pólizas multirriesgos, las pólizas hipotecarias, las pólizas de responsabilidad civil y las pólizas de todo riesgo de construcción, en todo el sentido de la palabra. También se va a hablar de las formas de seguros internacionales, que eso lo va a llevar el señor Rafael Piña, y es cómo otros países resolvieron el tema de los seguros de viviendas y la parte de propiedades versus hipotecas, o sea, la parte hipotecaria, que es muy interesante. Tenemos un pequeño coffee break de media hora y más adelante se hablará de lo que sucede en siniestros. Entonces, el señor Alejandro Pimentel va a tener siniestros, por ejemplo, de cuando uno asegura a valor del préstamo o con sumas aseguradas que son y que se van deteriorando en el tiempo. Hay préstamos hipotecarios que todavía tienen 20 años, 25 años, 15 años y vienen con valores de préstamo. Sí, claro. Se va a hablar de infraseguro en pólizas hipotecarias, que tanto en pérdidas totales como en pérdidas parciales. Y dirá, bueno, no hay infraseguro en pérdidas totales, obviamente. Lo que pasa es que al final el banco recobra su inversión, pero el pobre dueño de la vivienda se queda sin nada. Sí. Una aberración total. Se va a hablar de unos asegurados y otros no, que es un tema de la parte de la composición de la cartera de seguros en vivienda, y que en una torre de apartamento hay 2 personas aseguradas y el resto no está asegurado. No está asegurado. Valor de construcción, aquella es la parte teórica que va a tratar Carlos Nieto, y esta es la parte del reclamo en sí. ¿Qué pasa en un reclamo con el valor de construcción versus el valor de mercado o valor de reposición? ¿Cómo se hacen las combinaciones? Y la antiselección en condominios, que solamente aseguran o la planta eléctrica o las bombas, o una pequeña parte o una parte del área común, pero todo lo demás no tiene seguros. El señor Arturo de la Cruz va a trabajar todo lo que es la demolición por orden de la autoridad competente. Mucha gente entiende que se asegura, pero que el edificio tienen que demolerlo porque su infraestructura no permite seguir luego de un terremoto. Por ejemplo, si yo estoy asegurado y esa vivienda o ese apartamento no sufrió ningún daño, si será indemnizado o no. Son los temas que se van a tratar. Daños por el condominio, el propio condominio, a propietarios o a inquilinos en vehículos, edificación, mobiliario, personas, todo con ejemplos prácticos. La responsabilidad que hay de inquilinos a inquilinos, de propietarios a inquilinos y viceversa, y la responsabilidad de propietarios a inquilinos en términos de alquiler. Son todo ese tipo de situaciones que se dan, que mucha gente no entiende o no sabe cuáles son sus responsabilidades. Al final hay un tema muy importante que es en la parte de un terremoto, ¿qué será la carga político-social que asumirá el país y también en términos de vidas? En una catástrofe donde tenemos ejemplos en diferentes países, Chile, Japón, Haití, ¿qué sucede con esa persona o esa familia que aparte de que perdió su vivienda, no va a tener forma de cómo recuperarla? Número 1, o porque no tiene seguro, o número 2, porque los seguros eran insuficientes. Claro. Y de ahí se destapa una caja de Pandora que pudieran decir, ¿por quiénes son los responsables de esto? ¿Son los bancos? ¿Son las asociaciones? ¿Son los clientes? O sea, el gobierno. El gobierno. Entonces, para fines de las entidades, ¿qué vamos a hacer con toda esa masa? Como vimos en Haití, que todavía al día de hoy la reconstrucción es prácticamente... El palacio sigue en ruina. Y muchas otras cosas La más. Casa Nacional. Y todavía existen campamentos. Claro. Todavía existen campamentos, hablando de hace 2 años, casi 3 años. Existen campamentos de gente que no tiene nada. Vamos para el 4 en enero. ¿Y habrá alguna diferencia en República Dominicana? Bueno. Eso es. Bueno, Franklin, de verdad que nosotros queremos felicitarte a ti como presidente de la Junta Consultiva de Seguros y a todo el equipo de profesionales que integra esa entidad por esa importante iniciativa. Ese seminario toca temas
que son fundamentales, que son vitales, que son muy sensibles. Por ejemplo, tú hablabas de los condominios y decías que en un porcentaje mínimo estás en un 5%. ¿Y qué resulta cuando hay una pérdida total? Como tú bien señalabas, la autoridad, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, dice, bueno, ese edificio se ve bien, pero la infraestructura no soporta la carga y por tanto hay que demolerlo. Y hubo gente que no sufrió nada. Sin embargo, eso es lo que se conoce en el ámbito asegurador como una pérdida total constructiva. Todo se va a demoler y entonces la gente no va a tener con qué adquirir de nuevo su apartamento, porque ¿cuánto cuesta eso? Y de ese edificio solamente hay 2 asegurados. Claro. Ese es un punto. Otro punto importante, que es el caso, por ejemplo, de una vivienda, el terreno no se asegura, correcto, porque el terreno se supone que permanece ahí. Correcto. Que lo que se asegura es la edificación. Y algo fundamental, esa responsabilidad civil cruzada entre los condóminos, sean propietarios, sean inquilinos y viceversa. No solamente ellos, sino también las personas que dependen de ellos. Muchas veces la trabajadora de tu casa ocasiona daño a un tercero, porque se le cayó algo de encima del 5º piso y rompió un vehículo, por ejemplo. O porque sin darse o sin querer empujó a un... Bueno, surgen 50.000 cosas. Hasta el pintor que está pintando el edificio puede ocasionar daño a un vehículo. Claro, claro, y pasa todos los días. Entonces, todos estos eventos, todos estos riesgos pueden perfectamente asegurarse. Si esa asamblea de condóminos se pone de acuerdo y establece la póliza, entre todos la pagan y es un costo, que eso es una cosa importante que nosotros queremos destacar, para que los amigos televidentes sepan que cuando se hace así, el costo es mínimo. Es mínimo. No es una cosa del otro mundo, porque es un riesgo de los denominados nobles, claro, y aunque no es tan noble porque está expuesto a terremotos y a huracanes, pero lo sigue siendo desde el punto de vista del costo, porque hay mucha competencia entre las aseguradoras. Correcto. Entonces no es lo mismo usted asegurar un apartamento que vale 3 millones de pesos que asegurar 50 apartamentos de 3 millones, porque por volumen se consigue un descuento. De manera tal que esos son puntos de vital importancia en beneficio de la sociedad, porque como bien tú señalabas, ¿quién es el responsable a la hora de que no haya con qué reponer el bien? ¿La persona que no se aseguró? ¿El Estado que no lo obligó? ¿Los aseguradores que no hicieron su esfuerzo? ¿El corredor que no ejerció su función profesional para concienciarlo de la importancia de tener ese bien asegurado? No solamente para él, sino para su familia y para la sociedad. Y el Estado, ¿qué está haciendo con las obras que no son del gobierno de turno, que son de todos los dominicanos? Porque también pasa eso, hay que poner el ejemplo desde arriba. El Estado está llamado a poner el ejemplo. ¿Cuántas obras tiene el Estado? De construcciones, de casas, de presas, de elevados, de carreteras, de puentes, que no se asegura, tú lo conoces muy bien, se asegura mientras se está construyendo, porque el organismo internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, cualquier otro organismo bilateral o multilateral de financiamiento, exige una póliza de todo riesgo de construcción. Tan pronto se termina el seguro. Eso no puede ser. Eso es una irresponsabilidad como sociedad que nosotros tenemos necesariamente que hacerle frente. Y creo que con ese instrumento académico, porque son profesionales de primera categoría, se está dando el primer paso hacia la concienciación de la importancia de resolver esos problemas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en edificaciones incendios, perdón, y reciente tenemos un amigo que tuvo un incendio en una torre de apartamentos y se vieron afectados muchos pisos, incluyendo vehículos. Tenemos daños por agua accidental en apartamentos, en viviendas, sí, cosas con las que son cotidianas, aunque un incendio de proporción no es cotidiano. Pero, repito, ¿qué va a pasar en una catástrofe? Es que la tenemos ahí en la esquina, la hemos visto en muchísimos países y no estamos haciendo nada. Eso es parte de... Inclusive Universal, el Seguro Universal, se han desarrollado productos, garantimueble, solamente para el que hace inquilino, garantía casa para apartamentos que incluyen RC, avería de maquinaria. Entonces tiene la parte de condóminos que asegura el ente como tal, el edificio como tal, y se distribuye en cuotas, sin tener que pagarlo, o sea, haciendo pagos mensuales, y también incluye responsabilidad civil, avería de maquinaria. Es decir, se han diseñado productos para poder dinamizar y que la gente tome conciencia. Y pagarlo en 12 meses, o sea que se lo están fiando a 12 meses. En ese caso se puede pagar en 12 meses, no en 4 cuotas. Es que tú lo pagas dentro de la cuota del mantenimiento. Que es lo interesante, que a veces la gente piensa que son las 4 cuotas, que tengo que pagar todo ese dinero de
rápido así. Pero la gente a veces lo ve, porque tuve experiencia propia, en mi mismo propio apartamento, me va a subir el costo de mantenimiento, 2,000 o 3,000 pesos. Pero no ven a la hora del cierto qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Es una inversión lo que está haciendo, no un gasto. Es correcto. Y además, Franklin, para completar tu idea, es bueno que los amigos televidentes recuerden que vivimos en un territorio insular expuesto a terremotos, que según la historia sísmica de la isla, está vencido el periodo de recurrencia. Hemos pasado por muchos años. Que de 50 a 100 años. Y ya desde el año 1946 Correcto. no ocurre un terremoto de altas proporciones, como fue el que ocurrió en Matancitas, por la región norte del país, que provocó el hundimiento de un pueblo y que Completo. no hubo Una mayores desaparición. desgracias porque el desarrollo de la infraestructura era muy escaso. Pero hoy en día eso sería algo catastrófico. Entonces Así tenemos es. que estar preparados. No sabemos cuándo va a pasar, pero sí sabemos seguro que eso va a pasar. Así Y es. es bueno resaltar, recientemente en el Evaristo Morales hubo una torre, hubo un incendio importante, De esa que comenté. donde los condóminos tuvieron todos que subir al techo, porque incluso fueron a buscar escaleras de emergencia y no había. Parte de los códigos. Que no se cumplen. Hay un respeto al código, no hay seguro de condominio y el 90% de los que viven ahí no tenían seguro de apartamento. Y los que tenían eran por préstamo del banco. Así mismo. Era el banco que lo estaba asegurando. Cuando fueron a buscar las pérdidas que tuvieron, los que se quemaron, no hubo nada, no. Lo importante de los códigos es que hace referencia a que todas esas estructuras deberían ser, vamos a decir, restauradas o llevadas a un nivel tal que como esa, que no sé cuántos años tenía de realizada o de construida, pero debe llevarse al código. Seguro. Y cumplir con eso para eso Y están si no hechos. empezamos hoy, el mañana se nos hará más tarde todavía. Eso es así, definitivamente. Pues ya, Franklin, vamos a pasar ahora ¿Cómo no? a otro tema, porque ya en el seminario se hará un enfoque y nosotros esperamos que tú nos mandes o venga por acá para que nos diga las conclusiones de ese seminario, porque es muy importante que los amigos televidentes estén conscientes de lo que se va a tratar ahí, las soluciones que se van a buscar. Otro tema de vital importancia que está afectando a la sociedad dominicana es la problemática de los accidentes de tránsito, la problemática del transporte. Según cifras de las Naciones Unidas a través de la Oficina Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud, nosotros ocupamos el segundo lugar en el mundo donde hay más muertes por accidentes de tránsito, 41.7 por cada 100,000. Y yo creo que sacaron mal la cuenta, yo creo que somos el primero. Sí, porque la OMS dice que los datos de las catástrofes en ese sentido no son certeros tampoco al 100%, o sea que son más. Sí, pero además de eso, la forma como se conduce aquí, señores, es que nosotros no respetamos nada, ni el pare, ni el policía, ni las calles de una vía, nada. Entonces eso ha llevado a que existan en el país 13 instituciones que tienen que ver con el tránsito y nadie hace nada. Así es. Entonces hay todo un proyecto desde la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores CADOAR, desde la Cámara de Diputados, una iniciativa del diputado Tobías Crespo, tendente a una ley que aglutine todas estas instituciones y que se norme el tránsito en la República Dominicana para que podamos vivir un poquito más civilizado y disminuir ese flagelo que dicen los ortopedas, los traumatólogos, que es la peor epidemia que afecta a la sociedad dominicana y con el costo más alto. ¿Qué Así tú nos es. puedes decir al respecto? ¿Qué está haciendo la Junta Consultiva y todo el ámbito asegurador en este sentido? Correcto. Parte de los objetos de la ley habla del desorden. Vivimos en un desorden en el tránsito, que eso es una de las cosas con que comienza. Entonces la ley se llama Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que lo impulsó el diputado Tobías Crespo. Pero es bueno hacer un poquito de historia, porque esto viene desde el año 2009 en una comisión que yo también participaba en la Cámara por el CONARE, que es el Consejo Nacional de Reforma del Estado. Desde el 2009 viene con este tema de modificar la ley de tránsito, y en esa ocasión se llamaba Código de Tránsito y Transporte Terrestre. En julio del 2012 se introduce la ley, o sea, la modificación a la ley por el diputado Tobías Crespo, y desde entonces en la Cámara, en CADOAR, se está trabajando con todo lo que es la parte de revisión. Hubo una segunda presentación, que fue unas vistas públicas que se hicieron en la Biblioteca Nacional para abril del 2013, donde ahí hubo un pequeño cambio. O sea, se presentó una ley, y luego en el 2013, en el 2012, nosotros comenzamos a trabajar, y luego en el 2013 vino otra ley, prácticamente otra ley. Todo el trabajo de un año
se perdió y entonces volvimos de nuevo y entonces ahora entidades como CADOAR y otras más estamos trabajando con el CONEP para hacer una sola matriz de las revisiones y ser presentada entonces a la comisión. Que esa comisión es la permanente de Obras Públicas y Comunicaciones Vial y la de Justicia. Perfecto. Entonces la ley está en estos momentos en una comisión multisectorial en el Congreso y todos los miércoles en el CONEP se trabaja para concluir con las revisiones. Otras entidades también trabajan con revisiones y a mí me gustaría, del ámbito del seguro y otros aspectos importantes, mencionar algunos temas que están en la ley y los voy a citar. El capítulo 1 habla del Intran, en el artículo 8, que es la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Es decir, que va a ser el órgano que va a regir todo el tema del tránsito. Este instituto, como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Poder Ejecutivo de la República Dominicana. O sea, tiene todo el poder. De ahí sale también un órgano que se va a llamar el CESET. El CESET es el Cuerpo Especializado de Seguridad de Tránsito y Transporte. Esto va a sustituir a la MET, más o menos en el mismo ámbito. Hay una serie de atribuciones que tiene, y voy a ir a tratar de mencionar las más importantes. En el artículo 33 habla de las exigencias relativas al parque vehicular. El parque vehicular, dice en el párrafo, dice en el artículo 4, contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no, de conformidad con las condiciones que fija la reglamentación y en todo de acuerdo con la cobertura prevista en la legislación vigente sobre seguros y fianzas, que también se habla del tema. Aunque al principio habla prácticamente de servicios de transporte público, pero va tomando una parte pública, una parte privada. Entonces dice, en el párrafo 2, las compañías aseguradoras establecerán diferentes tipos de seguros según el vehículo de motor y en todo caso la prima a pagar dependerá de la cantidad de puntos, que le voy a mencionar más adelante, acumulados en la licencia de conducir, de suerte que a mayor cantidad de puntos reducidos, más alto será el monto a pagar por la póliza. Para la ejecución de estas disposiciones, el Intran, en coordinación con la Superintendencia de Seguros, elaborará el reglamento pertinente. Hay muchas cosas que son por ley, pero hay muchas otras que van a ir por reglamento, pero Perfecto. muchas. Perfecto. Entonces, algo interesante, en el artículo 34 habla del sistema de revisión vehicular, la famosa revista. La reglamentación establece el protocolo técnico del sistema de revisión vehicular para el transporte automotor de pasajeros y carga, el que determinará las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de la revisión, el procedimiento a emplear, el crédito de evaluación de resultados y los sitios donde debe efectuarse. Inclusive van a haber terceros, se va a tercerizar, pueden haber talleres, o sea, va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados. En concordancia con la normativa ambiental en vigor. Es decir, que ya estamos pasando de la simple revista a una revisión técnica con todos los criterios. Antigüedad y dimensiones del parque vehicular. Se va a llevar hasta 10 años, la parte vehicular de los servicios públicos. O sea, supuestamente no vamos a tener esos carros de concho, todo desbaratado, Claro. con unas condiciones que de verdad son cuestionables. Y medioambientales son un frenan. desastre a veces. Así Son es. contaminantes totalmente. Bueno. Va a llevar, para la parte de autobuses, 15 años y vehículos pesados, 20 años. O sea, eso es un gran logro. Se habla de la creación del AUSITRAF, que es la creación de la Autoridad Nacional del Sistema de Transporte Ferroviario. O sea, que esto va avanzado. Ya estamos hablando de ferrovías. Franco, yo creo que es un proyecto bastante completo. Es muy completo. Lo importante es que se lleve a efecto, porque tenemos muchos años en esto y lamentablemente no tenemos todavía algo concreto. Muchas veces el proyecto ha perimido a la Cámara de Diputados. Pero hay dos cosas interesantes, de todas las cosas, de las cosas más importantes, hay una más importante, la escuela. Se habla de una escuela
con un concepto completamente diferente. Parte de lo que hablábamos al comienzo del programa es que no hay cultura. No tenemos cultura, no tenemos la base. No tenemos la base. Hay gente que no sabe ni siquiera qué significa un letrero de pare, ni si el carril izquierdo es para una cosa o el derecho. Entonces, con una escuela con fundamentos desde el principio, y no solamente cuando uno va a tomar la licencia, sino de la misma escuela y hasta en las universidades antes ya, que eso lo conversábamos al principio del programa. Algo también interesante que ahora, en esta ley, el seguro obligatorio va con sanciones. Antes, o sea, el seguro obligatorio como tal es obligatorio, pero no había una penalidad. Si usted no tenía seguro, bueno, no pasaba nada. Ahora es con penalidades, que habla de cárceles, habla con el tema de los puntos, porque por tantos puntos te pueden hasta quitar la licencia, o te pueden, con tantos puntos menos, por cantidad de años, tienes créditos, y que se basa todo en los salarios. Frank, tenemos que seguir conversando de este tema necesariamente porque hay que seguir avanzando. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado porque son temas de vital importancia y que requieren más tiempo. Ese tiempo está abierto aquí en nuestro espacio. Muchas gracias. Cuando tú lo entiendas conveniente, nos ponemos de acuerdo para seguir hablando de ambas cosas. Perfecto. Así que queremos, como siempre, agradecerte que hayas aceptado esta invitación y reiterarte que este programa está a la disposición de la Junta Consultiva de Seguros y de Seguros Universal para analizar estos temas de tanta importancia y de vital trascendencia para la sociedad dominicana. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos a otro Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.